Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Copyright, bueno tenerlos a una vez Murdese, en su canal favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo los turcos saben crear. Si eres nuevo por te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te unas a esta gran familia. Suscribe Copyright Dote y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos semanales. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, los celos. Esa emoción superíndice 3N tan humana y tan explosiva que en las series turcas se lleva a niveles copyright ricos. Vamos a explorar esas escenas donde la pasión superíndice 3N se mezcla con la furia, donde los personajes muerden la almohada de celos y donde las miradas pueden matar. Específicamente vamos a hablar de esos triángulos amorosos que nos hacen sufrir, pero que al mismo tiempo no podemos dejar de ver. Prepárense, porque hoy vamos a encender el fuego de los celos turcos, y les aseguro que va a ser una experiencia de lo Murdese candente. No se olviden, antes de empezar, de dejar su like si les gusta este tema y comenten abajo les han sido sus escenas de celos favoritas, queremos saber su opinión superíndice 3N. Vamos a empezar nuestro viaje de celos turcos con una serie que estoy segura, muchos de ustedes conocen y aman, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en más menos sol, llamas a mi puerta. Esta joya del copyright nero comedia romántica nos presenta superíndice 3 la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo llorar y sufrir de celos en múltiples ocasiones. La química entre Hande y Kerem fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que hizo que todos nos enamoráramos a Murdese de esta serie. Pero por copyright, Senu con diéresis al cap encaja perfectamente en nuestro tema de hoy. Pues porque si algo abundaba en esta serie, eran los celos, y no solo los celos del protagonista, Serkan, que eran bastante notables, sino también copyright en los celos de Eda. Recordemos que el personaje de Eda no era un angelito pasivo que aceptaba todo lo que Serkan le ponía enfrente. Ella también copyright en tenua su caru, y no dudaba en mostrar su lado Murdese celoso, sobre todo cuando aparecuan otras mujeres que parecuan tener interu copyright, ese en su amado. Uno de los momentos Murdese y superíndice 3 Nikous de celos en esta serie fue cuando apareció superíndice 3 el personaje de Selin, la exnovia de Serkan interpretada por Bige Unal. Selin no solo tenía una historia con Serkan, sino que además ese era su socia, lo que hizo que la relación superíndice 3N entre Eda y Selin fuera un verdadero campo de batalla de miradas fulminantes y comentarios sarcásticos. Pero volviendo al tema de hoy, los celos de Eda no se limitaban a Selin. Hubo muchas otras situaciones donde la veíamos luchar contra sus propios sentimientos de inseguridad, cada vez que alguna otra chica se acercaba a Serkan. Y es que, vamos a ser honestos, Serkan Bolat era un partidazo. Esos celos, también interpretados por Hande, no solo aún más menos drama y tensión superíndice 3N a la historia, sino que también copyright N nos mostraban el lado ese vulnerable de Eda, esa chica fuerte e independiente que, al igual que todos nosotros, sufrió por amor. Un dato curioso sobre esta serie es que, como muchos de ustedes saben, la relación superíndice 3N de Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, aunque desafortunadamente no duró superíndice 3. Sin embargo, esa química palpable que tenuan se transmitió superíndice 3 a trabu copyright ese de la pantalla y eso es, en gran parte, lo que hizo que Senu con diéresis al cap fuera tan adictiva. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial y consolidó superíndice 3 a Hande y a Kerem como dos de los actores turcos Murdese populares del momento. Ahora, vamos a cambiar de ritmo y a sumergirnos en el mundo Murdese oscuro y dramático de Karasevda, traducida al más menos sol como Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul, nos regala superíndice 3 una historia de amor prohibido y pasiones desenfrenadas, donde los celos jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Karasevda es una serie que te absorbe por completo, te hace sufrir y te mantiene en vilo desde el primer hasta el último episodio. El copyright nero es un drama romántico, pero también copyright N incluye elementos de thriller y suspenso, lo que la convierte en una experiencia televisiva única. La historia se centra en el amor imposible entre Kemal, interpretado por Burak, un joven de clase humilde, y Nihan, interpretada por Neslihan, una chica de una familia rica y poderosa.
Su amor se ve truncado por una serie de circunstancias adversas, incluyendo la maldad de Emir Kozkoilu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankoilu. Emir es un villano que despierta una mezcla de odio y fascinación superíndice 3N, un personaje que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere, incluyendo la obsesión superíndice 3N por Nian. Los celos en Karasevda son un motor principal de la historia. Kemal y Nian sufren de celos constantemente, ya sea por la presencia de Emir en la vida de Nian, o por los intentos de otras mujeres de acercarse a Kemal. Pero Kizu los celos dolorosos son los que siente Nian, quien se ve obligada a casarse con Emir para proteger a su familia. Cada encuentro entre Nian y Kemal es cargado de tensión superíndice 3N, de anhelo y de celos reprimidos. Esas miradas furtivas, esas conversaciones llenas de segundas intenciones y esos gestos de amor desesperados son el sello distintivo de esta serie. La química entre Burak y Neslihan Tambiu Copyright N fue un punto clave para el Ucondiéresis Copyright Sito de la serie. Su interpretación superíndice 3N de Kemal y Nian fue tan conmovedora que lograron que el público se sintiera completamente identificado con su dolor y su sufrimiento. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de Mejor Telenovela, lo que la convierte en una de las series turcas más aclamadas de todos los tiempos. Esta serie es una prueba de que los celos, cuando son bien representados, pueden elevar el drama y la pasión superíndice 3N a niveles inimaginables. Y ahora, vamos a cambiar de tercio nuevamente y a entrar en el mundo de Ucondiéresis Ukur, una serie que nos lleva al corazón superíndice 3N de Estambul y nos presenta una historia de acción superíndice 3N, drama y mafias, donde los celos también copyright N N muy presentes. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, es conocida por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus constantes giros argumentales. Ucondiéresis Ukur es diferente a las series que hemos visto hasta ahora. No es una historia de amor tradicional, aunque el amor y los celos juegan un papel importante en el desarrollo de la trama. Es una historia sobre la familia, la lealtad, el honor y la lucha por el poder. Aras interpreta a Yamau Párrafo Oval, un joven que regresa a su barrio natal, Ucondiéresis Ukur, después copyright S de haber estado lejos por aún más menos os, y se ve envuelto en la lucha de su familia por mantener el control del vecindario. En esta serie los celos no se centran tanto en las relaciones amorosas, aunque también copyright N los hay, sino en las relaciones de poder y en la competencia entre los distintos personajes masculinos. El personaje de Yamau Párrafo como líder del clan Párrafo Oval, se enfrenta a numerosos desafíos y conspiraciones, y los celos son a menudo utilizados como una herramienta para manipularlo y desestabilizarlo. Los celos en Ucondiéresis Ukur no son tanto una cuestión superíndice 3N de pasión superíndice 3N romántica, sino un bien de ambición superíndice 3N, de envidia y de resentimiento. Los personajes de esta serie no dudan en traicionar y conspirar contra sus propios familiares por un puesto en la jerarquía de la mafia. Y eso, en gran medida, estuvo alimentado por los celos. Pero no nos equivoquemos, en Ucondiéresis Ukur, también copyright N hay espacio para el amor y los celos amorosos. La relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena, interpretada por Dilan Ucondiéresis y Párrafo Ekdeniz, es una historia de amor apasionada que también copyright N se ve afectada por los celos. Ambos personajes luchan por mantener su amor en medio del caos y la violencia que rodea sus vidas. Un dato curioso sobre Ucondiéresis Ukur es que la serie se hizo muy popular entre los superíndice 3 benes turcos, especialmente por la música y la moda que se muestran en la serie. Las canciones de la banda sonora se volvieron muy famosas y se convirtieron en un sello distintivo de la serie. Si lo que buscas es una serie de acción superíndice 3N con mucho drama y personajes complejos, Ucondiéresis Ukur es una gran opción superíndice 3N, y los celos son solo una de las muchas emociones que te harán vibrar. Y ahora, para finalizar nuestro recorrido de celos turcos, no podíamos dejar de mencionar una serie que ha conquistado corazones a nivel mundial, Erkenci Kuay, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, Pug Jaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem y Can, dos superíndice 3 benes que se enamoran en un contexto muy particular. Erkenci Kuay es una serie fresca, divertida y llena de energía, donde los celos, por supuesto, no pueden faltar. Demet interpreta a Sanem, una joven show más menos adora que aspira a ser escritora, y Can,
interpretado por el guapusimo Can Yaman, es un foto superíndice 3 grafo aventurero que regresa a Estambul después copyright S de un tiempo viajando por el mundo. Su historia de amor es un torbellino de emociones, de encuentros y desencuentros, y de, por supuesto, muchos celos. Los celos en Erkenci Kwai son, en gran medida, CU superíndice 3 micos, pero también copyright N muestran el lado mu, ese inseguro y vulnerable de los personajes. Sanem es una chica celosa, no solo por la atención superíndice 3N que Can atrae, sino también copyright N por sus propias inseguridades. Ella no se ve tan segura de sí misma como Can y eso, a veces, hace que sus celos sean un poco exagerados. Por su parte Can también copyright N siente celos, sobre todo cuando otros hombres se acercan a Sanem. La química entre Demet y Can fue palpable desde el primer episodio, y eso hizo que la serie tuviera un gran impacto en el público. Los fans de la pareja no solo se enamoraron de sus personajes, sino que también copyright N eso más menos aban con que su amor traspasara la pantalla. Un dato interesante sobre Erkenci Kwai es que fue la serie que catapultó superíndice 3 a Can Yaman a la fama internacional. Después copyright S de interpretar a Can David, el actor se convirtió superíndice 3 en un símbolo sexual y su popularidad creció superíndice 3 exponencialmente. En resumen, Erkenci Kwai es una serie que te hará reír, suspirar y sentir celos, una combinación superíndice 3N perfecta para una tarde de maratón superíndice 3N televisivo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de drama, pasión superíndice 3N y, por supuesto, muchos celos. Hemos visto cómo esta emoción superíndice 3N tan humana, tan común en nuestras vidas, se convierte en un motor de historias fascinantes en las series turcas. Desde los celos CU superíndice 3 micos de Erkenci Kwai hasta los celos obsesivos de Kara Sevda, pasando por los celos de poder en Ukondieres y Sukur, hemos explorado una variedad de perspectivas de esta emoción superíndice 3N tan compleja. Quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer o recordar algunas de las series turcas mu.es populares. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome CU les han sido sus escenas de celos favoritas y QU copyright otras series les gustaría que analizáramos en el futuro. Y por supuesto si aún no lo han hecho los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es muy importante para nosotros. Así que ya lo saben, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita y prepárense para mu.es dramas, mu.es pasiones y por supuesto mu.es celos turcos. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las telenovelas turcas.